Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de trampas, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. La fiesta de Navidad de la empresa de mi esposa fue, sin duda, un espectáculo de falsa opulencia. Mi esposo, Sio, no tardó en menospreciarme delante de todos. Agarró a Siena por la cintura con esa sonrisa de superioridad, me señaló y dijo, solo eres otro triste trofeo que guarda en el sótano. Quebrada, necesitada y olvidable. Todos rieron, incluida mi esposa, pero yo, simplemente sonreí. Con tono tranquilo, miré al director ejecutivo y le dije, solo eres otro perdedor a punto de perder el 95% de las acciones de tu empresa. En cuanto pronunció esas palabras, palideció y la sala quedó en silencio. ¿Alguna vez has estado en una fiesta donde todos fingen divertirse, pero sientes el hedor a farsa flotando en el aire, como a perfume barato que no disimula el mal sabor? Sí, así me sentí. Estaba allí, en un rincón de un evento carísimo, con el aspecto de una espectadora de un reality que parecía más bien una competición para ver quién era la más insoportable. Se suponía que la fiesta de Navidad de Siena sería nuestro momento de relax, una oportunidad para arreglarnos y fingir sofisticación durante unas horas. Pero en cambio, me sentí como un personaje secundario en este circo. El lugar estaba decorado de forma exagerada, como si la Navidad hubiera estado por todas partes. Lámparas de araña que debían de costar más que el coche de todos, esculturas de hielo que ya se estaban derritiendo y una cantidad absurda de champán. Todo gritaba, mira lo bien que estamos, de una forma tan irritante que te dan ganas de poner los ojos en blanco hasta perder la vista. Tomé mi vaso de whisky, del bueno, no el de plástico que suelen servir en estas fiestas de empresa. Observé a Siena moverse por la sala con una sonrisa segura y una risa perfectamente practicada. Sabía exactamente cómo jugar, cómo cautivar a cualquiera, incluso a un espantapájaros. Me sentí como una pared vacía, ahí mismo, como parte del mobiliario. Lo peor no era la farsa de las conversaciones sobre informes trimestrales ni la charla vacía sobre casas de vacaciones en las playas más caras. No, lo peor era la sensación de invisibilidad. ¿Alguna vez has estado en una sala llena de gente y, sin embargo, te has sentido tan solo que parecía que nadie te veía? Bueno, eso fue lo que sentí, ahogado en un mar de trajes caros y vestidos de diseñador, preguntándome por qué me había molestado en ponerme mi mejor corbata para este espectáculo. Entonces apareció Carson Vance. Si alguna vez hubo alguien que pareciera salido de un manual de cómo ser el director ejecutivo más insufrible, ese era él. Un cabello perfectamente peinado, que probablemente requería más productos de aseo que una estrella de cine, dientes tan blancos que cegarían a un piloto, y esa sonrisa que decía, soy mejor que tú y ambos lo sabemos. Llevaba su arrogancia como un perfume intenso, imposible de ignorar. Lo observé deslizarse por la sala como si fuera el dueño, y de hecho lo era. Stratos, su empresa, era su imperio, la clave de la riqueza que usaba para manipular el mundo a su antojo. Pasó junto a la gente, mencionando nombres y haciendo promesas vacías. Cuando llegó a Siena, se me encogió el estómago. No eran celos, sino algo parecido a la premonición de un accidente inminente. La rodeó con el brazo por la cintura con la seguridad de quien nunca ha escuchado un no en su vida. Siena, cariño, dijo con voz dulce y falsa. Estás deslumbrante esta noche. ¿Dónde se esconde tu marido? La multitud rió, como si fuera la broma más graciosa del mundo. La risa de Siena, que antes me aceleraba el corazón, ahora sonaba como garras raspando una pizarra. Oh, Julian está por ahí, respondió, buscándome con la mirada. Cuando me encontró, por un instante creí ver un destello de disculpa en su mirada. Pero entonces Carson la interrumpió, con una sonrisa depredadora. Ah, ahí está, exclamó, con la voz resonando como un presentador de concurso barato. Damas y caballeros, les presento a Julian Cross, el hombre que dominó el arte de estar profesionalmente desempleado. La risa que siguió fue como una bofetada. Me estaban convirtiendo en el hazme reír delante de todos. Estas personas, los colegas de Siena, se estaban divirtiendo como si yo fuera solo el entretenimiento de la noche, mientras ella se divertía a mi lado, como si nada de esto realmente importara. Pero Carson no había terminado, claro. No, apenas estaba empezando. Apretó el agarre alrededor de la cintura de Siena, acercándola más al como si fuera un trofeo de feria. ¿Conoces a Julian?, continuó, con la voz destilando falsa compasión. Es el trofeo perdido en el sótano de Siena. El tipo de hombre que se sienta en casa, viendo la tele y viviendo del éxito profesional de su esposa. Sin blanca, necesitado y completamente olvidable. La sala estalló en carcajadas.
Una mujer con un vestido de lentejuelas incluso se atragantó, derramando champán por la nariz. Los camareros intentaron ocultar sus sonrisas tras las bandejas. Y allí estaba Siena, la mujer que prometió amarme, que juró estar a mi lado en las buenas y en las malas. Echó la cabeza hacia atrás, y rió como si Carson acabara de contar el chiste del siglo. Su risa fue la más sonora, la más brillante y, para mí, la más devastadora. La sala dio un pequeño vuelco, pero no por el whisky. Solo había tomado una copa. Era el peso de la traición. Esta gente no me conocía. No sabían lo que había hecho, lo que había construido, los sacrificios que había hecho. Pero Siena sí lo sabía. O debería haberlo sabido. Las risas empezaron a apagarse, y Carson absorbió la atención de todos como si fuera el centro del universo. Probablemente estaba planeando su siguiente movimiento, listo para sacar el máximo provecho de la situación. Fue entonces cuando decidí que ya había oído suficiente. Dejé mi copa en la mesa más cercana, de cristal, por supuesto. Porque Carson, con toda su clase, no reconocería un verdadero toque de sofisticación, ni siquiera si lo tuviera delante. Y así lo hice. Caminé hacia el centro de la sala. La multitud se apartó y las risas se convirtieron en murmullos incómodos. La sonrisa de Carson se desvaneció en cuanto me vio. Genial. Eso era lo que quería, desestabilizarlo. Me detuve justo frente a él, a pocos metros, oliendo la colonia barata que usaba y la desesperación que se escondía tras ella. La sala quedó en silencio. Todos esperaban a ver qué haría el trofeo del sótano. Miré a Carson directamente a los ojos, con su azul artificial, y sonreí. No era amargura ni enojo, sino calma, confianza e inquebrantable. ¿Sabes qué, Carson? Mi voz rompió el silencio, resonando en la habitación. Tienes razón. Solo soy un tipo que deambula por el sótano. Sonrió, creyendo haber ganado. Pero entonces llegó la sorpresa. El problema con los sótanos, continué, sin alterar mi sonrisa, es que ahí es donde se guardan las cosas realmente valiosas. Lo miré directamente a los ojos, y la sala pareció apretarse a nuestro alrededor. Y tú, amigo mío, solo eres otro perdedor a punto de perder el 95% de tu empresa. El rostro de Carson palideció. No de vergüenza, sino blanco. Blanco como la nieve recién caída, como los huesos que creía suyos. Blanco como las mentiras que se había estado contando a sí mismo. El silencio duró una eternidad, y luego me fui. Salir de esa habitación fue como despertar de una pesadilla. El aire frío de diciembre me golpeó como un puñetazo en el estómago, y por primera vez esa noche, pude respirar. Detrás de mí, podía oír como el silencio atónito que había dejado atrás se llenaba poco a poco de murmullos y chismes. Genial. Que se ahogaran en sus palabras vacías y champán barato. Mis pasos resonaban en el suelo de mármol del vestíbulo del hotel. Cada clic de mis zapatos parecía la creciente distancia entre quien creían que era y quién era en realidad. El portero asintió al pasar, probablemente aliviado de ver a alguien escapar de ese circo pretencioso. No lo culpaba. Si tuviera que ver a esta élite fingiendo suicidarse para ascender, yo también desarrollaría un problema con la bebida. Entonces oí el frenético repiqueteo de unos tacones de diseñador sobre el mármol. El crujido de un vestido caro se acercaba rápidamente. Siena corría tras de mí, como una heroína de comedia romántica. Solo que no era tierno ni romántico. Era desesperado. Intentaba controlar el daño. No cambié el ritmo. ¿Por qué debería? Tuvo la oportunidad de defenderme, pero decidió reírse con la multitud como si solo fuera una broma. ¿Ahora quería hablar? ¿Ahora le importaba cómo me sentía? Siena se detuvo bruscamente frente a mí, respirando agitadamente, sus tacones golpeando el suelo a un ritmo frenético que no ocultaba la incomodidad de la situación. Intentó recuperar la compostura, pero su confusión era evidente. Julian, por favor, dijo, con la voz temblorosa, entre furia y pánico. La persecución, el intento de controlarse, todo parecía tan ridículo ahora. Me seguía, intentando alcanzarme con su vestido caro, como si la carrera contrarreloj pudiera arreglar todo lo que acababa de pasar. Una parte de mí quería seguir caminando, desaparecer en la noche como un personaje de cine negro, dejándola atrás, tropezando con mi propio orgullo. Pero otra parte, la que aún recordaba por qué me había enamorado de ella, me hizo detenerme. Me giré lentamente, dándole tiempo a alcanzarla, para que pudiera ver quién estaba realmente frente a ella. Se acercó a mí, con los ojos brillantes, una mezcla de confusión y rabia. Su cabello perfecto se estaba deshaciendo. ¿Qué demonios significa eso?, preguntó con un tono impaciente y un poco perdido. ¿Qué le dijiste a Carson sobre que perdió la empresa? Julian, eso no tiene sentido. No puedes amenazar así a la gente.
Me reí. No fue la risa amarga que probablemente esperaba, sino una risa genuina, surgida de lo más profundo, ante lo absurdo de la situación. Ahí estaba ella, defendiendo al hombre que me acababa de humillar delante de todos. El hombre que me llamó trofeo de sótano y perdedor patético mientras ella se reía como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Amenázalo, dije, negando con la cabeza, incrédula. Siena, eso no fue una amenaza. Fue una promesa. Me miró como si le acabara de decir que era un extraterrestre de Marte. Julian, me asustas. Dices tonterías. Carson es el dueño de Stratos Tech. Él creó esa empresa desde cero. No puedes simplemente. La interrumpí con voz tranquila y controlada, aunque la tormenta en mi interior apenas comenzaba. ¿No puedo qué? Pregunté, sintiendo una creciente presión en el pecho. ¿No puedo decir la verdad? ¿No puedo defenderme cuando su jefe decide convertirme en su saco de boxeo mientras todos los demás se divierten? Intentó protestar, pero se le quebró la voz. Sabía que ella sabía exactamente lo que había pasado allá arriba, igual que yo. Eso no fue lo que pasó, murmuró, pero su voz no transmitía convicción. Sabía que mentía. Yo sabía que ella lo sabía. ¿En serio? Me acerqué aún más a ella, tanto que tuvo que echar la cabeza hacia atrás para mirarme. El aire pareció espesarse entre nosotros, y pude ver en sus ojos un destello que podría haber sido culpa, pero que enseguida fue reemplazado por su habitual actitud defensiva. Se cruzó de brazos, como para protegerse de mis palabras. «Estás siendo ridículo», dijo, pero no pudo mirarme a los ojos al decirlo. Pude ver la desconexión en su mirada, en cómo evitaba la confrontación directa. Era solo una broma, Julian. Carson solo estaba siendo Carson, ya sabes cómo es con estas cosas. Intentó justificarse con voz débil. Sé cómo es, dije, y no fue una respuesta sencilla. Lo sabía. Pero la pregunta era, ¿sabes cómo soy? Frunció el ceño, sin comprender de inmediato. ¿Qué significa eso? Preguntó, visiblemente confundida por la pregunta. Y ahí estaba. La pregunta del millón. La pregunta que, para mí, significaba todo lo que había sospechado durante años. No sabes quién soy, Siena, dije con una calma profunda. No sabes lo que he hecho, lo que he construido, de lo que soy capaz. Para ti, solo soy lo que dijo Carson. Un trofeo de sótano. Una donadie que tuvo la suerte de casarse con alguien de mayor prestigio. Me miró, con una mezcla de negación y confusión en los ojos. Pero yo ya lo sabía. No había vuelta atrás. Significa, dije, mientras me giraba y comenzaba a caminar hacia el estacionamiento, que estás a punto de descubrirlo. Julian, no te alejes de mí. Corrió tras mí, sus tacones repiqueteando frenéticamente en el mármol. Merezco una explicación. Si sabes algo sobre la empresa de Carson, si estás planeando algo, mereces una explicación. Me detuve tan bruscamente que casi chocó conmigo. Me quedé frente a ella, y el silencio que siguió me pareció más pesado que todo lo que había sucedido hasta entonces. Siena, dije con una calma gélida, hace 5 minutos te reías mientras Carson me preparaba para el espectáculo de esta noche. ¿Ahora quieres explicaciones? ¿Ahora te importa? Abrió la boca y la cerró, claramente perdida. Sabía que estaba equivocada, pero su orgullo no se lo permitía. No me reía de ti, intentó decir con voz débil. Solo. Fue vergonzoso, Julian. No sabía qué hacer. No sabías qué hacer, repetí, dejando las palabras flotando en el aire entre nosotros. Cuando alguien insulta a tu marido, lo humilla delante de decenas de personas, no sabes qué hacer, salvo reírte con ellos. Ella permaneció en silencio, la batalla interna se desarrollaba en su rostro. Eso no es justo, dijo finalmente, pero había algo inseguro en su afirmación. ¿Justo? Negué con la cabeza, riendo con amargura. ¿Quieres hablar de justo? Justo hubiera sido que le dijeras a Carson que se callara en lugar de animarlo. Justo hubiera sido que salieras conmigo en lugar de quedarte a disfrutar del espectáculo. Justo hubiera sido que supieras con quién te casaste en lugar de tratarme como un secreto vergonzoso. Ahora el silencio nos pesaba, como si toda la verdad estuviera a la vista. Entré en la oficina y cerré la puerta con un golpe silencioso. La habitación estaba envuelta en sombras, pero la tenue luz de la lámpara del escritorio iluminaba una escena que parecía estar aguardando. El pequeño espacio, abarrotado de archivos y papeles, era un refugio para mis verdaderas intenciones. Todo lo que Siena creía cierto sobre mí estaba allí, en las paredes del sótano, como un lienzo en blanco esperando a ser llenado con la realidad que se negaba a ver. El olor a papel viejo y tinta de impresora me devolvió a la realidad. Me alejé de la puerta y comencé a recoger los papeles del escritorio, los archivos y carpetas cuidadosamente organizados.
No estaba en el sótano solo para ocultarle mi vida a Sienna. Estaba allí para planear mi venganza. La estrategia había estado en marcha desde el momento en que Carson me humilló, pero ahora era el momento de dar el siguiente paso. Lo primero que hice fue abrir la computadora. El sonido de la máquina al encenderse sonaba como la música de fondo de lo que sería el primer movimiento de una partida de ajedrez que había comenzado años atrás. La empresa que todos creían que Carson había construido, la que Sienna creía que era el pilar de nuestro sustento, yo era el verdadero dueño. Yo era el cerebro detrás de todo. Stratos Tech era solo una fachada, pero nadie lo sabía aún. Y así era como yo la quería. El aire frío de la noche aún se filtraba por la casa, como si también intentara desvelar las mentiras, las capas de disfraz. Miré la pantalla de mi ordenador. La página web de Stratos Tech estaba abierta. Lo había preparado todo, incluso los registros financieros. Dentro, la empresa estaba ahogada en deudas, y la verdadera fuente de beneficios nunca había sido Carson. Pero él, a pesar de su arrogancia, nunca lo supo. Nunca supo que había sido solo un peón en mi juego. Y ahora, estaba listo para cambiar las tornas. La ira acumulada a lo largo de los años, la frustración de ser considerado insignificante, finalmente se estaba convirtiendo en algo útil. Algo más que un simple deseo de venganza. Fue el motor de mi ascenso. No era el trofeo del sótano. No era la nada que Sienna y Carson creían que era. Era el hombre detrás del juego. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sienna, recibido mientras aún estaba en el coche. Llámame, por favor. ¿Podemos hablar? Te necesito. Me quedé mirando la pantalla un momento y luego colgué sin responder. Solo palabras vacías. Sabía lo que quería. Quería que yo fuera el hombre que ella imaginaba, el que simplemente la acompañara mientras subía. Pero no sabía que, al final, solo era una pieza de mi tablero. Me levanté del escritorio y fui al armario en la esquina de mi oficina. Saqué una caja de documentos escondida tras papeles viejos, prueba irrefutable de quién controlaba realmente las cosas. Contenía todo lo que necesitaba para desmantelar no solo a Carson, sino toda la estructura sobre la que había cimentado su arrogancia. Era hora de revelar la verdad y que todos vieran quién era yo realmente. Me quedé allí un rato, mirando los documentos con una fría sensación de triunfo. No se trataba solo del dinero ni del poder. Se trataba de demostrar que, a pesar de todas las mentiras y humillaciones, siempre había sabido lo que hacía. No era un hombre invisible. Nunca lo fui. A medida que avanzaba la noche, una parte de mí sabía que la mañana siguiente lo cambiaría todo. El juego estaba en marcha, y ninguno de nosotros, ni siquiera Sienna, comprendería hasta dónde estaba dispuesto a llegar para asegurarme de que ella, y todos, supieran quién era realmente. Cuando finalmente salí de la oficina, la casa se sentía aún más extraña, más silenciosa. La tenue luz navideña seguía allí, pero ahora todo parecía falso. Me preguntaba cuánto tiempo Sienna seguiría engañándose a sí misma. Ya no me interesaba ser el esposo perfecto, el esposo que ella creía ser. Ya no me interesaba salvar lo que quedaba de lo que teníamos. Ahora, solo quería hacerle entender que el hombre que creía conocer estaba desapareciendo. Y por primera vez, supe exactamente qué hacer. Eché un vistazo a los papeles esparcidos sobre la mesa. Cada uno era un recordatorio del intrincado juego que había estado construyendo durante años. Carson siempre se había considerado el cerebro detrás de Stratos Tech, creyendo que sus palabras agudas y su sonrisa segura podían ocultar la fragilidad de su posición. Pero lo que no sabía era que el verdadero poder nunca residía en palabras ni poses. Residía en las sombras, en las piezas invisibles que se movían en silencio, esperando el momento oportuno para revelar su verdadero impacto. La carpeta con la etiqueta adquisición de Stratos Tech todo estaba abierto ante mí, con todo lo que necesitaba para reescribir la historia. Carson creía tener el control, pero era solo un peón en una partida de ajedrez mucho mayor. Una pieza desechable que, tarde o temprano, yo empujaría del tablero. Podía ver el escenario ahora, como una película en mi mente. El momento en que descubriría la verdad, cuando se levantaría el telón y todo su imperio de arrogancia se derrumbaría. Sienna fue una parte crucial de este juego, pero no como ella creía. Siempre creyó que su matrimonio conmigo era un intercambio justo. Ella aportó su ambición, yo mi pasividad. Ella alcanzó las más altas esferas de su carrera, yo la seguí como el esposo que la apoyaba, la sombra en segundo plano. Pero nada de eso era real. Nunca fui solo su apoyo. Era el arquetipo del hombre que ella imaginaba ser, mientras que en realidad, estaba construyendo algo más grande y profundo de lo que nadie podía comprender. Ahora, con los documentos sobre la mesa, estaba a punto de ponerlo todo en marcha. El acuerdo de fusión que Carson creía que era solo un paso sencillo para recaudar capital,
Nunca se había imaginado que me otorgaba el control total de la empresa. Las cláusulas ocultas, las resoluciones que me otorgaban poder de decisión, eran como los hilos invisibles de un plan militar, listos para entrelazarse en el momento perfecto. Sonreí para mis adentros, no por la venganza, sino por la precisión de mis movimientos. La sensación de control, de finalmente poseer lo que por derecho me correspondía, era más dulce que cualquier victoria financiera. Era el reconocimiento silencioso de que, desde el principio, siempre supe exactamente lo que hacía. Carson nunca se dio cuenta de cómo se movían las piezas. Siena nunca supo la profundidad del agujero al que me estaba metiendo. Ahora, con la compañía de Carson en mis manos, era hora de dejarle descubrir la verdad. Tenía el poder de cerrar cualquier puerta y abrir nuevas posibilidades. Él creía que estaba jugando el juego, pero el juego le estaba siendo jugado desde el principio. Me levanté del escritorio y comencé a organizar los papeles. La sensación de poder se hacía más tangible con cada movimiento. Cada una de estas páginas era una jugada maestra, una decisión estratégica que me acercaba a mi objetivo. No se trataba solo de humillar a Carson. Eso era secundario. El verdadero objetivo era asegurarme de que nadie volviera a verme como el hombre invisible, como el perdedor. Y mañana, cuando todo empezara a desmoronarse, nadie podría ignorar quién era yo en realidad. La venganza no sería solo personal, sería institucional. Carson, con su ego desmesurado y su arrogancia, comprendería el precio de subestimar a un hombre que ya había sido invisible durante demasiado tiempo. Ahora solo quedaba una cosa: actuar. Estaba listo para que el mundo viera lo que sucede cuando alguien finalmente decide tomar las riendas de su propia historia. Y lo primero que haría sería enviar un correo electrónico, una simple comunicación a la junta directiva de Stratostech. Serían los primeros en enterarse de lo que estaba a punto de suceder. La tensión en el aire era palpable, pero ya sabía exactamente qué hacer. Priya era la espada afilada, siempre lista para aniquilar a cualquier enemigo que se cruzara en nuestro camino. Entendía los matices legales como nadie, y con ella, la estrategia siempre estaba asegurada. Y ahora, con Carson a punto de afrontar las consecuencias de su arrogancia, estaba lista para presenciar la caída del imperio que él creía imparable. Siena seguía ahí fuera, probablemente intentando recuperarse tras una noche de confusión e intranquilidad, pero ya no era mi prioridad. Ella y Carson nunca entenderían qué estaba pasando realmente. Supe desde el principio que estaban jugando con fuego, pero creían tener el control. Creían que podían controlarme. Eso no iba a pasar. Bajé a la sala, donde el sol de la mañana comenzaba a iluminar la habitación con un resplandor dorado. El decorado parecía de película. De esas donde el héroe finalmente se revela y los villanos descubren que han estado jugando mal todo el tiempo. Ver mi reflejo en el espejo me hizo sonreír. No era solo el atuendo lo que estaba impecable. Era la sensación de poder, el control absoluto sobre mis próximos pasos. Carson, con toda su pompa y arrogancia, estaba a punto de ser desmantelado pieza por pieza. Llegué a la oficina, donde la caja fuerte seguía abierta. No había más secretos, solo lo necesario para destruir todo lo que creía haber conquistado. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Priya. A las 10 en punto, la bomba explota. Prepárense para la acción. Respiré hondo, pero ya no me cabía ninguna duda. Llevaba años mudándome, y todo lo que había hecho hasta entonces estaba a punto de alcanzar su punto culminante. El teléfono volvió a sonar. Priya estaba al teléfono. Julian, ahora el juego se jugará a tu manera. No hay vuelta atrás. Tú eres el amo. Lo sabía. No se trataba solo de derrotar a Carson. Se trataba de redefinir las reglas del juego y demostrarles a todos que, con paciencia, estrategia y los recursos adecuados, puedes recuperarlo todo, y mucho más. Me acerqué al escritorio y revisé los papeles por última vez. El plan estaba listo. Carson creía que seguía siendo el jefe, que todo estaba bajo su control. Pero nunca se dio cuenta de que el verdadero jefe jugaba a un juego completamente diferente e invisible, y que lo único que podía hacer era ver cómo su imperio se desmoronaba mientras yo construía el mío. A las 9:45 de la mañana, ya estaba listo. Acompañado por Priya y un equipo legal listo para actuar, redacté la carta. El correo electrónico estaba programado. Carson no tenía ni idea de lo que le esperaba. Yo, en cambio, sabía exactamente cómo se desarrollaría la situación. La siguiente hora sería el fin de todo para él. El partido estaba a punto de terminar. Era curioso cómo el tiempo parecía ralentizarse cuando estabas a punto de presenciar una catástrofe. Carson estaba allí, en su torre de cristal, mirando al horizonte como si lo tuviera todo bajo control. Pero nada estaba bajo control. Ya nada. Era como un castillo de naipes,
y la brisa que soplaba a mi lado estaba a punto de derribarlo todo. Mientras Janet hacía la llamada y Priya y su equipo se preparaban para la acción, el ruido dentro de la oficina de Carson se hizo más fuerte, una mezcla de pasos apresurados y murmullos ansiosos, a medida que la gente comenzaba a presentir que algo no andaba bien. Mantuve una sonrisa contenida, una fachada que ocultaba mi emoción. Había esperado años para que esto sucediera, para ver a Carson tragarse su orgullo. Siempre había pensado que yo era solo un marido de segunda, un tipo que se mantenía en la sombra. Ahora, él era el que estaba en la sombra, y yo era el centro de atención. La puerta de la oficina se abrió con un chirrido y Carson entró. Iba impecablemente vestido, como siempre, con un traje caro y la expresión de alguien acostumbrado a mandar. Pero había algo en sus ojos. Algo que no había estado allí antes. Confusión. Me miró a mí. Luego a Priya y finalmente al equipo de auditoría, como si intentara comprender qué estaba sucediendo. Julian, dijo con ese tono que usaba cuando quería sonar superior. ¿Qué está pasando? Intentó mantener la compostura, pero las señales eran evidentes. Empezaba a comprender lo que estaba a punto de suceder. Priya ni siquiera dudó en responder. Lo que ocurre aquí, señor Vance, es una auditoría oficial de su empresa. Una revisión completa de los últimos 5 años de operaciones, salarios y prácticas comerciales. Incluye, por supuesto, todos los paquetes de compensación de los ejecutivos y su uso de los recursos corporativos. Carson la miró, luego a mí, y el tono arrogante que solía mostrar desapareció por un instante. Esto no es posible, murmuró, más para sí mismo que para ninguno de nosotros. Parecía convencido de que todo era una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Pero no fue una pesadilla. Era la realidad. Mi realidad. Tienes que entenderlo, Carson, dije con calma. Cuando tienes un accionista importante al que no le importa jugar contigo, pero en tu contra, las cosas cambian. Ahora verás lo que pasa cuando subestimas a la gente. Intentó reaccionar, pero le faltaron las palabras. Estaba perdido. Priya se acercó con su maletín y dejó un documento sobre su escritorio. Este es el aviso formal, firmado por mí. Se notificará a la Junta en breve. Pero antes de intentar cualquier maniobra, tenga en cuenta que lo que hay aquí es irreversible. Pude ver a Carson, el hombre que siempre había llevado las riendas del poder, sintiéndose ahora impotente, con las piezas de su tablero desmoronándose una a una. Era como si hubiera observado cada uno de mis movimientos a lo largo de los años y de repente se diera cuenta de que todos sus movimientos habían sido previstos, todos los míos calculados. Yo no lo sabía, dijo finalmente. Su orgullo estaba destrozado. Ya no era el líder de Stratos Tech. Ya no era nadie. No necesitaba decir nada más. Los documentos ya hablaban por mí. La evidencia estaba ahí, ante sus ojos, y él lo sabía. El equipo de auditoría empezó a recorrer la oficina, recogiendo todo, trabajando con la precisión de una máquina bien engrasada. Me aparté y observé. No hacía falta dar discursos ni alardear de mi victoria. Estaba ahí, en cada gesto, en cada mirada nerviosa que Carson intercambiaba con sus asistentes. La guerra estaba ganada. Yo era el vencedor, y Carson, bueno, era solo una parte del pasado que estaba a punto de dejar atrás. Era hora de continuar el juego. El sonido del maletín al golpear la mesa fue como el golpe final en una partida de ajedrez. Carson se quedó paralizado un instante, intentando procesar lo que estaba sucediendo, pero como cualquier hombre que intenta aferrarse a un poder que ya no posee, no logró disimular la debilidad de su postura. Negocios, repitió, intentando recomponerse, como si el simple hecho de pronunciar la palabra pudiera devolverle la seguridad que antes sentía. Pero ahora tenía los ojos nublados por la tensión, los nervios a flor de piel. No tienes nada que ver con esto, Julián. Esto es asunto mío, repitió, con las palabras apagándose como si tuviera que convencerse a sí mismo, no nosotros. Priya no se intimidó. Estaba acostumbrada a momentos como este, donde la arrogancia era la que más rápido se desprendía. Qué curioso que lo menciones, dijo con una sonrisa leve pero penetrante. Al parecer, tu empresa está a punto de ser compartida un poco más de lo que pensabas. Y con un gesto dramático, sacó el documento de la carpeta y lo colocó sobre la mesa, donde el nombre de Carson brillaba en negrita. Este es el aviso oficial de la auditoría, Carson. Ya no se trata solo de tu empresa. Me recosté en mi silla, saboreando cada segundo. Carson intentó recomponerse, pero era evidente que no sabía qué decir. Se había acostumbrado a ser el centro del universo de Stratosca, creyendo que su puesto como director ejecutivo lo hacía intocable. Ahora, se enfrentaba a un impasse donde lo que creía correcto se desmoronaba, y ya no tenía el poder de detenerlo. No puedes hacer esto,
dijo finalmente, con las palabras atropelladas en un intento de mantener el control. No puedes simplemente derribar todo lo que he construido. Su orgullo gritaba, pero la certeza de que estaba perdiendo el control de la situación comenzaba a hacerse evidente. Sí, Carson, dije con calma, haciendo una pausa para enfatizar. Tú y yo. Solo que, como parece que lo has olvidado, yo también tengo algo que decir al respecto. Y ahora entenderás lo que pasa cuando te haces enemigos en lugar de aliados. Priya dio un paso al frente de nuevo, esta vez sin palabras. Abrió la carpeta, revelando documentos, informes y pruebas que hablaban por sí solos. Carson estaba completamente perdido, sin nada que decir, sin nada que defender su torre de cristal. Sé que has estado pensando que eres intocable, Carson, continuó Priya con la firmeza de un juez. Pero todos los imperios acaban por derrumbarse. Y cuando lo hacen, los que están en la cima se encuentran solos, sin nada que los sostenga. La tensión en el aire era densa, y por un instante, pareció que el edificio de cristal y acero estaba a punto de derrumbarse junto con la imagen de poder de Carson. Guardó silencio, con la mirada fija en los documentos y la respiración agitada. Finalmente, rompió el silencio. Voy a luchar contra esto, dijo, con la voz más débil, pero aún intentando recuperar algo de dignidad. No ganarás, Julián. Me acerqué a la mesa, lo miré fijamente a los ojos y le dije, no se trata de ganar, Carson. Nunca lo fue. Se trata de ser honesto contigo mismo. Y tú, amigo mío, acabas de descubrir que la honestidad no tiene nada que ver con cómo haces negocios, sino con el respeto por las personas con las que te cruzas. Hice una pausa, sintiendo el peso de las palabras. Priya me observaba atentamente, y supe que ella veía lo mismo que yo. El fin de una era. Carson miró su reloj, pero no parecía saber qué hacer. Estaba solo, completamente expuesto. El hombre que siempre había sido un maestro de la manipulación ahora carecía de las piezas que lo impulsaban, y ni toda la arrogancia del mundo pudo salvarlo. No te pierdas la reunión de la Junta, Carson, dijo Priya con una sonrisa calculadora. Allí estaremos. Y tú también. Se giró hacia mí, y con un gesto sutil, me indicó que era hora de irnos. Carson se quedó atrás, consumido por su orgullo, mientras el imperio que creía haber construido se derrumbaba a su alrededor. Sabía que ahora la victoria era solo cuestión de tiempo. Carson estaba perdido, sus palabras se desintegraban en el aire, impotentes, sin fundamento. Miró a Priya, a los auditores, a los documentos esparcidos sobre la mesa como una sentencia de muerte. Pero nada allí podía salvar su reinado, ahora que el imperio de cristal y humo que había creado se había derrumbado ante sus ojos. Intentó recomponerse, pero la frustración era palpable. Esto es un golpe bajo. Un golpe bajo, murmuró, con las manos temblorosas mientras intentaba aferrarse al último resquicio de control que le quedaba. Veía, por primera vez, el reflejo de su propia vulnerabilidad. La máscara de arrogancia se desmoronaba, rápidamente. Lo miré, sintiendo la satisfacción de haber llegado por fin al momento que tanto había esperado. ¿Golpe? No, Carson, dije con calma calculada. Estos son solo negocios. Y tú, querida, nunca lo entendiste. Me puse de pie, ajustándome la corbata, y di un paso hacia él, para asegurarme de que las palabras que oía ahora fueran las últimas que necesitara entender. Te vas de aquí hoy sin nada. Sin título, sin empresa, sin orgullo. Y en cuanto a tu amenaza de demandar. Bueno, diría que tienes más prisa por conseguir otro trabajo, porque el tiempo de litigio no es tu mayor problema. El silencio que siguió fue opresivo, pero me sentí inmune a él, casi eufórico. Carson, el hombre que siempre creyó tener el control, ahora no era más que una sombra de lo que era. Miró a Priya, buscando ayuda, una aliada, pero ella estaba allí solo como espectadora, quizá incluso disfrutando de la escena, como si estuviera viendo una obra donde el villano estaba a punto de ser desenmascarado. Priya tomó la decisión. Abrió otra carpeta y arrojó otra pila de papeles sobre la mesa. Estos son los documentos relacionados con su conducta de los últimos meses, dijo con voz tranquila, pero casi siniestra. Por desgracia para usted, sus métodos ya no son aceptables, Carson. La junta directiva también ha sido notificada. Carson tragó saliva con dificultad, con los ojos abiertos como platos. En el fondo, sabía que ya no había margen de maniobra. No le quedaba ninguna ventaja para negociar. Y solo le quedaba un vestigio de dignidad, que ya estaba a punto de perderse. Ahora, continué, preparándome ya para irme, vas a dejar Stratos Tech. Y si tienes suerte, conseguirás un trabajo donde tus habilidades para manipular a la gente seguirán siendo útiles. Mucha suerte.
Fue entonces cuando Priya, con esa sonrisa que siempre anunciaba una victoria agridulce, se volvió hacia él y le dijo: quizás deberías considerar una carrera como consultor de ética corporativa, Carson. O tal vez algo más sencillo, como encontrar una vida fuera de los focos. Empecé a alejarme, sintiendo que la tensión se disipaba mientras el suelo que pisaba Carson Vance se desmoronaba claramente bajo sus pies. Estaba perdido. Ya no tenía nada que hacer allí. Vamos, dije, girándome hacia Priya y los auditores. Tiene mucho que procesar. Y yo ya hice lo que tenía que hacer. Priya me siguió sin decir palabra. Y al irnos, supe que ese día no solo marcaba el fin de una era para Carson, sino también el comienzo de una nueva para Stratostech. Su imperio había caído. Y yo estaba lista para reconstruir, no desde la destrucción, sino desde la auténtica reconstrucción y el control absoluto. Carson jamás lo entendería. Estaba demasiado absorto en su vanidad como para verlo. La tensión en el aire era casi palpable, y el peso de la situación me golpeó con fuerza al acercarme a la sala. La presencia de Siena me recordó que, incluso después de todos los pasos que había dado para cambiar la situación a mi favor, aún quedaba otro campo de batalla por delante. Era la última persona con la que quería discutir en ese momento, pero también sabía que era inevitable. La habitación estaba iluminada por una cálida luz de lámpara, pero el ambiente era gélido, casi helado. Siena estaba sentada en el sofá, mirándome con tanta intensidad que podía sentir la ira creciendo en cada centímetro de la habitación. Entonces, dijo en voz baja pero contundente, noqueaste al tipo que te destrozó la vida en una fiesta, lo humillaste públicamente, y ahora crees que todo está arreglado. Me detuve en medio de la sala, sin saber si quedarme de pie o sentado. La situación era incómoda, y la incomodidad era solo el principio. Ya no se trataba de Carson ni de Stratostech. Se trataba de... a nosotros. No se trata de lo que me hizo, Siena, dije, intentando mantener la voz firme, pero sin ocultar el cansancio que sentía. Se trata de lo que me hizo, a nosotros, nuestra relación, nuestra dignidad. Se rió, una risa corta y amarga. ¿Y crees que eso lo arreglará todo, Julian? Agredir a un hombre en público, despedirlo de su propia empresa y luego volver a casa como si nada hubiera pasado. Se puso de pie, con la ira apoderándose de ella de una forma que no le había visto en mucho tiempo. Sé que te sientes poderoso ahora mismo, pero... ¿y nosotros? ¿Y yo, Julian? ¿Y qué pasará cuando esta tormenta te azote? La sensación de control en mis manos comenzaba a flaquear ante la fuerza de su reacción. La verdad era que no estaba preparado para esta confrontación, sobre todo después de un día tan intenso. No lo hice por mí, dije, intentando ser sincero, aunque sabía que mi motivación no era tan pura como intentaba aparentar. Lo hice por nosotros, Siena. Lo hice por nuestra paz, por nuestra libertad. Porque ya no quería ser el tipo del que se burlaba. Caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera, con la postura tensa y los hombros rígidos. ¿Crees que esto nos traerá paz? ¿O solo intentas borrar los errores que cometiste, convertirlo todo en una venganza? La verdad me saltaba a la vista. Sabía que mi venganza no resolvería nuestros problemas. No borraría la humillación que Carson me había infligido, pero tampoco sanaría la herida entre nosotros. De repente, el peso de la noche anterior y lo que había intentado demostrar me pareció vacío, como una historia sin sentido para quien la escuchaba. No puedo volver atrás, Siena, dije, con la voz más suave, más vulnerable. No puedo cambiar lo que pasó, pero quizá este sea el comienzo de algo nuevo. Para nosotras. No para sentirme superior, sino para que encontremos algo que sea solo nuestro. Se giró hacia mí, con la mirada suavizada, pero aún llena de incertidumbre. No lo sé, Julián. No sé si te has dado cuenta, pero nada de lo que has hecho hasta ahora parece acercarnos. Puede que sea demasiado tarde para nosotros. La miré con el corazón encogido. Tenía razón. No podía cambiar lo que había hecho. Solo podía intentar encontrar un camino diferente de ahora en adelante. Quizás lo mejor que podía hacer era dejar de intentar arreglar lo irreparable y concentrarme en lo que realmente importaba ahora. No tengo todas las respuestas, Siena, dije con la mayor honestidad posible. Pero tal vez necesitemos algo más que venganza. Tal vez necesitemos tiempo para entender lo que realmente queremos. Se hizo el silencio de nuevo, pero esta vez era un silencio más pesado y denso. Sabía que aún quedaba mucho por resolver. Pero por ahora, solo podía esperar que este silencio nos diera la oportunidad de encontrar un camino a seguir, juntos o separados. Lo que vendría después, no lo sabía. Pero era un paso, y quizás el único que podía dar en ese momento. La tensión entre nosotros se estaba volviendo insoportable,
pero ese momento fue profundamente liberador. Ya no fingía que todo estaba bien. Ya no ocultaba el dolor, ni ocultaba mi angustia tras una sonrisa, ni ignoraba lo que me habían hecho. Era como si, al expresar mis frustraciones, finalmente tomara el control de algo que me había pertenecido por mucho tiempo. Siena me miró con los ojos llenos de confusión y miedo, como si viera a una desconocida. Y, en cierto modo, yo era una desconocida para ella. El hombre que ella conocía no se habría defendido, no habría puesto los puntos sobre las íes, no habría dicho finalmente la verdad. Seguía intentando aferrarse a esa versión de mí, a ese matrimonio que imaginaba tener, donde yo era el apoyo constante y la figura sumisa. Me negaba a ser esa persona. Había sido esa persona durante demasiado tiempo. No sabía que te hubieras lastimado tanto, dijo con voz temblorosa, intentando comprender qué estaba pasando, intentando encontrar una manera de justificar lo sucedido. Podía sentir el cambio en ella, pero aún no había aceptado la realidad que se estaba desplegando. Claro que no lo sabías, respondí, sin enojo, pero con una frialdad que me aceleró el corazón. Nunca te importó, Siena. Lo que te importa es tu imagen, tu posición, tu carrera. Siempre me convertiste en el personaje secundario de tu historia, sin importarte lo que yo estaba viviendo. Me levanté de nuevo, y ella no se movió. Tenía los ojos húmedos, pero había algo más, una mezcla de arrepentimiento e impotencia. Sabía que, en algún lugar, era culpa suya. Y quizá eso era lo peor. Porque sabía que lo había dejado pasar todo, que había sido cómplice de mi humillación a lo largo de los años. Solo intentaba encontrar la manera de respirar. Me sentía invisible, Siena. Nunca me viste como alguien con identidad propia. Siempre se trataba de lo que podía hacer para apoyarte, para que te mantuvieras donde querías estar. Me giré para mirar por la ventana, lo que me ayudó a concentrarme, a mantener los pies en la tierra. Pero cuando te reíste con Carson, cuando me dejaste ser la broma, ya no pude fingir. Había un vacío creciente en el aire entre nosotras, algo que ahora parecía insuperable. Siena me miraba desde lejos, como si procesara todo, intentando comprender la profundidad de lo que estaba sucediendo. No sabía que te sentías así, dijo en voz baja. Ojalá estuvieras bien. Ojalá no fueras tan frágil. Me reí, pero no con alegría. Frágil, ¿eh? Nunca lo fui, Siena. Simplemente era demasiado pequeña para ti. Las palabras quedaron pesadas en el aire. No había nada más que decir, solo un silencio brutal que parecía consumir cualquier intento de explicación o disculpa. La miré, pero ya no podía ver a la mujer con la que me había casado, solo a una desconocida que compartía mi hogar. Estoy cansada, Siena. Cansada de luchar sola. Caminé hacia la puerta, con la decisión ya tomada. Siempre fuiste la estrella. Yo siempre fui el apoyo, el adorno. Ahora, ya no sé qué soy. Pero una cosa sí sé. No me perderé en ti. Ya no lo haré. Sabía que mi partida no resolvería todos los problemas, pero era el único paso que me quedaba por dar. No podía quedarme allí más tiempo, esperando que algo cambiara, esperando que ella me viera de verdad. Necesitaba reencontrarme conmigo mismo, aunque fuera lejos de ella. Cuando la puerta se cerró tras mí, por fin sentí alivio. No era el final que había imaginado. No era el final que deseaba, pero era el único final posible. Me recosté en la silla y estudié las gráficas y cifras que Hila me mostró. La empresa por fin empezaba a respirar, y de repente sentí que todo el peso que Carson había puesto sobre los hombros de los empleados se aliviaba. Me sentí casi culpable por haber dejado que continuara tanto tiempo, por no haber visto antes lo que sucedía a mi alrededor. Pero entonces recordé por qué había sucedido todo esto. No se trataba solo de la empresa. Se trataba de que finalmente descubrí quién era realmente. Lo que realmente quería. Lo que estaba dispuesta a hacer para liberarme. Hila, siempre tan alegre y eficiente, me miró con una sonrisa. Sabía que eras la persona indicada para esto, Julian. Contigo, por fin pudimos desempolvar el Stratos y ponerlo a funcionar correctamente. Carson fue una pésima influencia. No le importaba a nadie aquí. Solo él mismo. Negué con la cabeza, sintiendo que la responsabilidad de todo lo que estaba sucediendo ahora recaía sobre mí de una forma que antes no tenía sentido. Lo que Carson había hecho durante todo este tiempo era una gestión pésima, pero no era solo eso. Había hecho algo mucho más insidioso. Había usado el miedo y la manipulación para mantener a todos allí sumisos a su autoridad. No quería que nadie pudiera crecer a su alrededor, porque eso significaría que ya no sería el centro de todo. Y yo había sido parte de eso. Carson hizo más que sabotear la empresa, dije con voz firme pero con un matiz de amargura. Saboteó a la gente.
No quería que nadie tuviera la oportunidad de brillar porque no quería ser eclipsado. Y todos hemos sido víctimas de eso, de una forma u otra. Y la asintió, como si ya lo tuviera claro. Exactamente. Y ahora, contigo al mando, todos ven que ya no necesitan esconderse detrás de alguien. Pueden ser quienes realmente son. Esas palabras resonaron en mi mente. Podrían ser quienes realmente son. No se trataba solo de la empresa. No se trataba solo de mi venganza contra Carson. Se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de finalmente vivir para mí. Por mis propias decisiones, sin el miedo a ser humillado, sin la presión de complacer a los demás. Por fin, estaba empezando a construir algo que era mí. Le sonreí a Hila, sintiendo una oleada de gratitud por haber creído en mí, por haber sido la primera en darse cuenta de que no era el hombre en el que Carson había intentado moldearme. No puedo hacer esto sin ti, Hila, dije con sinceridad. Tu visión, tu energía, es justo lo que esta empresa necesitaba. Se encogió de hombros, sin apartar la vista de la pantalla. Solo hice mi parte. Ahora te toca a ti seguir con el buen trabajo. No pierdas de vista lo que realmente importa. Porque, sinceramente, Julian, lo que has hecho aquí es solo el principio. Miré la pizarra en la pared, donde había estado el nombre de Carson, ahora borrado. Y de repente, sentí un inmenso alivio. No quedaba nada que ocultar. Se acabaron los juegos de poder, los engaños. Stratos ya no era la prisión del miedo en la que se había convertido en los últimos años. Ahora, era simplemente una empresa donde la gente por fin podía trabajar con un propósito. Y en cuanto a Sienna, bueno, seguía llamándome de vez en cuando. Su voz era diferente, más frágil, y a veces sentía cierta repugnancia hacia ella. Pero al mismo tiempo, una parte de mí lo comprendía. Ella no sabía cómo ser diferente. Había vivido toda su vida dentro de las limitaciones que ella misma se había impuesto. Yo, sin embargo, había elegido ser diferente. Había elegido no esconderme más en las sombras. No sabía qué me deparaba el futuro, pero finalmente, de alguna manera, supe quién era. Y eso bastó para empezar a reconstruirlo todo. Las palabras de Hila aún resonaban en mi mente mientras caminaba por la calle hacia mi coche. Construir algo, no solo derribarlo. Durante mucho tiempo, me había centrado en hacer lo que fuera necesario para derribar todo lo que representaba lo que había perdido. Mi propia dignidad, mi confianza, y en cierto modo, mi matrimonio. Pero ahora empezaba a darme cuenta de que reconstruir era donde realmente valía la pena invertir mi energía. La Fundación Cross fue un símbolo de esto. Un reflejo de todo lo que quería crear, no solo para mí, sino para personas como yo que no tenían las mismas oportunidades. Cada dólar que invertí fue una apuesta que podía hacer algo bueno con lo que había logrado. Algo que perdurara y realmente impactara la vida de alguien, tal como lo había deseado al principio. Aún así, el peso de Sienna me pesaba. Ese matrimonio, sus palabras, las noches que la vi desvanecerse lentamente. No podía simplemente ignorar lo que había entre nosotros, pero tampoco sabía cómo lidiar con ello ahora. Sabía que mi matrimonio no se trataba solo de ella. También se trataba de mí. Ya no podía ser el hombre que ella quería que fuera. Ya no podía ser el hombre que se escondía tras una fachada. Pero bastaría eso para salvar lo que quedaba de nosotros. Estas preguntas me rondaban la cabeza mientras subía al coche. La situación con Sienna, el trabajo, el futuro de Stratos y la fundación. Sentía que todas las piezas encajaban, pero aún no sabía qué formaría el rompecabezas. Al día siguiente, en la fundación, sentí una energía diferente. Los niños estaban llenos de entusiasmo, con los ojos brillantes de anticipación. No lo sabían, pero formaban parte de algo que significaba más para mí que cualquier éxito profesional. Estas eran las personas a las que quería impactar. Estas eran las vidas que quería cambiar. Ya no quería ser el hombre de la venganza. Quería ser el hombre de la transformación. Quería ser alguien que, al mirar atrás, viera que no se había tratado solo de sí mismo, sino de lo que podía hacer por el mundo. ¿Está todo listo para el evento?, pregunté, dirigiéndome a mi asistente. Sí, jefe. Todo está listo. El equipo de marketing va a la vanguardia. Solo faltan los toques finales en el escenario. Me senté un momento antes del evento, sintiendo el peso de la responsabilidad. Estaba a punto de dar el siguiente paso en lo que podría ser mi mayor logro profesional, pero algo me decía que no podía olvidar la responsabilidad que también tenía en casa. ¿Cómo podría construir algo en mi vida personal tan sólido como lo que estaba creando en Stratos y la Fundación? Aún no sabía la respuesta, pero la diferencia era que ahora estaba dispuesto a buscarla. Respiré hondo, sintiendo el peso de las miradas fijas en mí, pero también el alivio de por fin no tener que esconderme más.
Carson siempre se había esforzado por mantenerme al margen, manteniendo un control absoluto sobre la narrativa de la empresa, sobre cómo la gente veía a Stratos y sobre cómo la veían los demás a mí. Pero esa noche, las cosas estaban a punto de cambiar. Los aplausos comenzaron a resonar en la sala cuando subí al escenario. Me sentí extraño, como si una parte de mí esperara que algo saliera mal. Pero no fue así. Miré a Leila, que sonreía levemente. Su papel como líder de Stratos se había vuelto tan natural como el mío. No soy el único responsable de esta empresa, comencé. Mi voz era firme, pero sabía que lo que iba a decir tenía un gran peso. Stratos no sería lo que es sin los empleados que creyeron en una nueva visión. Una visión donde los valores no son solo números, sino las personas que hacen posible el trabajo. Sin ellos, nada de esto sería posible. Las miradas se intensificaron, y vi algo en sus rostros que no había visto en mucho tiempo: respeto. Algo que se había perdido y que ahora empezaba a recuperarse. Pasé mucho tiempo escondido en las sombras, intentando ser alguien que no soy. Pero cada día aprendo a ser la mejor versión de mí mismo. No solo para esta empresa, sino para mi familia, para las personas que realmente importan. Las palabras fluían, casi como si hubiera estado reprimiendo todas estas emociones durante tanto tiempo que, cuando finalmente hablé, todo pareció tener sentido. Me estaba permitiendo ser vulnerable, no solo como director ejecutivo, sino como hombre. Ya no me escondía en el sótano ni me dejaban a la sombra de las expectativas ajenas. No sé si podré salvar mi matrimonio. No sé si podré volver a ser quienes éramos Sienna y yo. Pero lo que sí sé es que, pase lo que pase, lo que estoy construyendo aquí, esta empresa, estos cimientos, es real. Y por muy doloroso que haya sido, ese es el legado que más me importa ahora. No mi imagen ni lo que piensen los demás de mí, sino lo que podemos lograr juntos. La sala se quedó en silencio por un momento, pero luego volvieron los aplausos, más fuertes que antes. No era solo para mí. Era para todos los presentes, sintiéndonos parte de algo más grande. Por primera vez, creí de verdad que Stratos iba por buen camino. Bajé del escenario, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. Mientras la gente a mi alrededor celebraba, Sienna apareció en un rincón de la sala. Me observó, con una mirada que no pude descifrar, pero que me infundió esperanza. No era la confianza que había sentido antes, pero quizás era el primer paso para reconstruir lo que aún podía salvarse. Se acercó despacio, vacilante. Y por primera vez, la miré a los ojos, sin reservas. Ya no era el centro de atención, pero eso no importaba. Lo que importaba era que empezaba a comprender que la reconstrucción no se trataba solo de los demás, sino de ambos. Juntos o separados, lo que realmente importaba ahora era lo que decidiéramos hacer de ahora en adelante. Había algo increíblemente liberador en esa idea. Yo, que antes había sido un trofeo oculto en las sombras, ahora era la arquitecta, la creadora del espacio donde todos podían vivir. Ya no se trataba de seguir expectativas, de ser validada por los demás o por mi posición. Lo que se estaba reconstruyendo era mi propia identidad, tanto en Stratos como en mi matrimonio con Sienna. La observé allí, en el patio trasero con los niños, y me di cuenta de cuánto había cambiado ella también. Aquella mujer que antes se perdía en números y objetivos corporativos, ahora, por primera vez en mucho tiempo, era ella misma. No había prisa ni apariencias que mantener. Estaba creando algo, igual que yo, pero de una forma más pura y conectada. Quizás la clave realmente fue reconstruir. No solo la empresa, sino nuestras propias vidas. No sería una línea recta. Lo sabía. Había días en que el peso del pasado, la frustración y la ira, aún nos atormentaban. La terapia de pareja, aunque necesaria, aún sacaba a la superficie heridas que necesitaban tiempo para sanar. Pero al menos estábamos trabajando en ello. De verdad intentándolo, sin promesas vacías, sin expectativas poco realistas. Solo dos personas intentando comprenderse, crecer y que funcionara. Stratos, bajo el liderazgo de Leila, prosperaba de maneras que jamás imaginé. Pero al mismo tiempo, el éxito de la empresa, las cifras, las victorias corporativas, perdían el significado que les había dado en el pasado. Ya no quería ser la persona que buscaba el aplauso de los demás, ni que veía el trabajo como un reflejo de mi valía personal. Ya no importaba. Lo que realmente importaba era tener la honestidad de vivir por quien eres, no por quien otros quieren que seas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo diferente en Sienna. Me sonrió, y supe, en ese instante, que ahora me veía. Y ya no a través de los ojos de la mujer que se sentía obligada a corregirme o a moldearme a la imagen que creía correcta, sino a través de los ojos de alguien que empezaba a comprenderme y respetarme,
sin las máscaras que todos los demás usaban. No sé qué me depara el futuro. Solo sé que esta vez, la lucha no era para ser el hombre que todos esperaban que fuera, sino para ser el hombre que Ue quería ser. El hombre que por fin había encontrado su lugar, tanto en casa como en el mundo empresarial. Ya no estaba escondido. Ya no estaba al margen. Yo fui el arquitecto. Y por arduo que fuera reconstruir, había una fuerza renovada en cada paso que dábamos. La honestidad, en lugar de destruir, había comenzado a crear algo más fuerte y duradero que cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.